Bueno, nuevamente estamos con este nuevo video. En este caso, ustedes pueden observar una carta que tiene una cierta estructura. A esta estructura que están observando se le denomina estilo anglosajón. Para realizar esta carta vamos a utilizar una serie de herramientas. Vamos a trabajar con el grupo párrafo de la ficha de inicio, ¿sí? Nuevamente repasamos, a esto se le llama la cinta de opciones y cada una de estas pestañas se llama ficha. Esta es la ficha de inicio que contiene el grupo párrafo, fuente, portapapeles. Bueno, les decía, vamos a utilizar el grupo párrafo, vamos a utilizar estas 4 alineaciones. 3 alineaciones, son 4 en total, pero vamos a usar 3 alineaciones. Y este botón que me va a permitir trabajar con espaciados entre líneas, así como dice, y párrafos. Además de trabajar con el grupo fuente. Y el grupo fuente vamos a trabajar con una fuente, en este caso voy a utilizar Carol New, tamaño 11. Bueno, para hacer esta carta, es una carta de presentación, como ustedes pueden observar, nombre designado, eso significa que pasó a ser un archivo, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar con una carta tenemos que tener en cuenta las partes de una carta. Espero que recuerden cuáles eran las partes de una carta. Le voy a mostrar un ratito para que lo vean, cuáles eran las partes, que son 7. El membrete, el encabezamiento, la dirección o destinatario, el tratamiento, el cuerpo de la carta, preámbulo o exordio, el cumplimiento final y la firma. Esas serían las partes de una carta. Todas las partes de una carta debe tener eso. Muchas veces, dependiendo de la carta, no aparece el membrete, pero el resto sí. Bueno, continuamos entonces. Vamos a identificar las partes de la carta y las herramientas que vamos a utilizar. Las partes de una carta eran 7. En este caso yo no tengo el membrete, que es el que se encuentra en la parte superior de la hoja, que sería el margen superior. En este caso no tengo. Porque el encabezamiento, que es el lugar y fecha de donde se envía la carta, se encuentra alineado hacia la derecha. Si yo me posiciono sobre la sangría, sobre esta flechita que se encuentra en la regla, esto se llama sangría, me posiciono ahí y me marca sangría derecha. Yo estoy trabajando con la alineación derecha, el encabezamiento. Luego paso a el destinatario, dirección o destinatario, y ahí vuelvo a cambiar mis alineaciones. Otra cosa que yo puedo observar en este formato de carta, en este estilo, es que tienen sangría, ¿sí? La primera línea de cada párrafo consta de una sangría. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacerlo también, a trabajar con sangría, con espaciados posterior después del párrafo. Esto es un párrafo, hago punto y aparte y automáticamente me tira este espaciado. Vamos a trabajar con interlineado entre líneas. Esto, el espacio que hay entre estas dos líneas, es el interlineado. También vamos a aprenderlo. Y por último, vamos a trabajar con la firma, que para ello vamos a achicar el campo de edición para realizar el formato. Bueno, nos ponemos en marcha entonces. Para ello yo voy a volver a abrir un documento en blanco y vamos a ir trabajando paso a paso.
lo primero que ustedes van a hacer es configurar la página, ¿sí? Se van a disposición y van a configurar la página. En este caso, yo margen superior voy a poner 3 centímetros. Tengan en cuenta si su máquina utiliza coma o punto, tienen que tener en cuenta eso. Margen izquierdo 3 centímetros lo dejo y margen derecho va a ser de 2 centímetros, 5. Listo, me voy a la ficha papel. En la ficha papel voy a trabajar con el papel A4 porque esa es la hoja que tengo para imprimir. Acepto y le voy a poner el nombre, ¿sí? Voy a guardar aquí manuales de informática. Voy a poner el nombre, en este caso va a ser el nombre carta de presentación. Listo, guardo la carta y ya tengo la carta para iniciar. Pero vamos a reconocer primero la apariencia de mi hoja. Yo les había dicho y vamos a trabajar con margen izquierdo 3 centímetros y margen derecho 2 centímetros. Esto es la regla. Si ustedes no tienen habilitada la regla, tienen que ir a la ficha vista de la cinta de opciones. Me voy a la ficha vista y habilito desde el grupo mostrar. Habilito la regla. Ahora voy a deshabilitar para que vean. No tengo regla, no voy a poder trabajar con la sangría de primera línea. Para ello sí o sí tengo que habilitar la regla para poder ver todas las sangrías. Bueno, aquí la regla contiene la sangría de primera línea que me indica la sangría del párrafo, como le mostré hoy, y la sangría de segunda línea o sangría francesa que marca la línea desde la segunda línea. Para empezar a trabajar tenemos que observar que tenemos un campo de edición donde podemos escribir. Siempre vamos a reconocer el campo de edición. Les voy a escribir a tipear unas letras para que ustedes reconozcan el campo de edición. Como ustedes pueden observar que el texto va de un extremo a otro extremo, ¿sí? Desde el principio del campo de edición hasta el final del campo de edición. ¿Y cómo yo sé cuál es mi campo de edición? Porque me está marcando la sangría derecha y la sangría de primera línea. Ustedes tienen que tener en cuenta que la sangría es el que me dice dónde está mi texto, fíjense, ¿sí? No es el margen, es la sangría. Entonces, por eso tenemos que saber dónde se encuentra mi sangría. Muchas veces la sangría está dentro del margen que hicimos. Si está dentro del margen, cuando abren Word, muchas veces vi en varias máquinas que el margen está, que la sangría está dentro del margen. Entonces lo que tienen que hacer es arrastrar desde el rectángulo inferior y poner bien sobre el margen la sangría de primera línea y la sangría francesa. Lo mismo puede suceder con la sangría derecha. Hago un clic sostenido y arrastro. Pueden ver que mi texto, si yo imprimo, la parte que está dentro del margen no se va a imprimir.
Por eso tengo que tener en cuenta siempre dónde están las sangrías, como le dije anteriormente. Dejo ahí y les muestro la sangría de primera línea. Yo escribí el texto sin sangría. Y ahora le voy a poner sangría de 1,5. 1,5 centímetros significa. Esta es mi sangría de 1,5. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Mostrándole cómo se tiene que utilizar las sangrías, comenzamos con el trabajo. Con la sangría como corresponde, estoy posicionada en la primera línea y tengo que configurar la fuente para empezar a trabajar. Para ello, hago un clic en el spinner de desplazamiento y selecciono este tipo de fuente, Color New. Hagan un clic y voy a trabajar con tamaño 11. Es una fuente grande, como le había mostrado anteriormente. Es una fuente grande. Y tenemos que empezar con el encabezamiento. El encabezamiento se encuentra hacia la derecha, alineación derecha de este lado. ¿Recuerdan el modelo que le mostré al inicio? Bueno, tengo que posicionar mi cursor a la derecha. Que yo me mueva con la tecla de desplazamiento está mal, ¿sí? No me muevo con la tecla de desplazamiento. Tengo que moverme con las alineaciones. En este caso, este es el botón alinear a la derecha. Hago un clic y mi cursor pasa hacia la derecha y puedo escribir el encabezamiento. El encabezamiento va a ser el lugar de donde estoy escribiendo. En este caso, el dorado 05 de mayo de 2021. Listo, tengo el encabezamiento. Doy Enter y tengo un pequeño espacio aquí. No importa, no voy a configurar desde aquí. Ahora tengo que escribir el destinatario, que es la segunda parte de una carta. Y para ello tengo que tener del lado izquierdo del destinatario. Para ello puedo trabajar alineación hacia la izquierda o justificado desde aquí en adelante. Voy a dar otro Enter para que no quede muy junto el encabezamiento con el destinatario. Desde aquí van a notar esto. Mi encabezamiento va a tener estos datos. En la primera línea del encabezamiento deberá ir el cargo que ocupa la persona a quien va dirigida la carta. En este caso va a ir dirigido a el jefe de departamento de una determinada empresa. Jefe de departamento sería entonces de recursos humanos. Así se escribe recursos humanos abreviado. El cargo que ocupa la persona, el nombre, doy Enter nuevamente. En este caso la máquina me está reconociendo cuando doy Enter que es un párrafo, por eso me deja el espaciado que hay entre líneas. Me toma que es un párrafo. Aquí podría tener mi destinatario, mi dirección o destinatario, podría poner la dirección del
de la empresa a quien voy a enviar la carta, o simplemente podría ir a su despacho. Para escribir a su despacho abreviado se escribe así. En este caso yo voy a usar a su despacho y no voy a utilizar la dirección de la empresa. Acá no me gustó. A ver. Ahí sí. Tienen que tener en cuenta que la D de su despacho tiene que quedar en la misma dirección de la última letra que más sobresalga de las dos líneas anteriores. En este caso es de la primera línea. Si el apellido de la persona, vamos a suponer que es licenciado y hay Fuentes, ¿sí? Es el que sobresale. Entonces tengo que volver a ampliar. Vamos a hacer aquí ahí. Entonces quedaría así, a su despacho. Pero si ustedes observan el modelo anterior, en el modelo anterior nosotros no teníamos tanto espaciado entre líneas, entre párrafos. A esto le tenemos que quitar. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Seleccionando las dos primeras líneas o párrafos. Bueno, tengo que quitarle el espaciado posterior. Para ello voy al grupo párrafos y en el grupo párrafos yo tengo este botón donde yo puedo agregar o quitar espaciado, pero yo prefiero trabajar con opciones de interlineado. Y aparece la caja párrafos. También podemos abrir la caja párrafos a través de este botón. Y aquí podemos trabajar con la sangría, con espaciado y con interlineado. Aquí yo le voy a quitar la sangría posterior y voy a dejar en 0 puntos. Y interlineado les voy a poner de 1,16. Ustedes observen su interlineado si tenía punto o coma, porque si en este caso yo puse 1,16, pero si yo pongo 1,16, cuando yo quiero aceptar lo que configuré recién, va a aparecer esto. No es válida, no es una medida válida, porque mi máquina reconoce con coma. ¿Sí? Acepto. Aquí pueden apreciar, voy a poner un poquito más grande, que mi destinatario cambió de aspecto. Desapareció el espaciado amplio que tenía, espaciado posterior, y continúo. Desde aquí yo tengo que dejar un espacio acorde, verifico nuevamente el modelo, vieron que hay un espacio bastante pronunciado entre la línea de su despacho y el tratamiento. Entonces lo que voy a hacer aquí es posicionarme en la línea de su despacho y volver a configurar el espaciado posterior y el interlineado, porque yo configuré anteriormente estas dos líneas. Vuelvo a hacerlo. Voy a hacer 14.14, el espaciado posterior y el interlineado de 1,16. Acepto. Doy Enter y aquí pueden observar el espaciado. Bueno, ahora vamos a escribir el
tratamiento. En este caso yo voy a escribir de mi consideración porque le estoy mandando al licenciado Juan Estuardo Fuentes. Y 2 puntos. Este sería mi tratamiento. Aquí comenzaría la parte que sí se visualiza perfectamente en el estilo anglosajón, que es la sangría. Podemos utilizar el texto de mi consideración, la distancia que ocupa el texto de mi consideración como el espacio de sangría que voy a utilizar en el siguiente párrafo. ¿Vieron? Yo doy Enter y mi cursor aparece aquí. Pero yo tengo que tener una sangría. Puedo utilizar, como les dije, esto como sangría, ¿sí? Como el tratamiento, después del tratamiento, digamos el espacio como sangría, o puedo trabajar con la sangría de 1,5, de 1,5 centímetros. Y suelto. ¿Cómo muevo mi sangría de primera línea? Como les mostré al inicio, me posiciono en la flecha superior, donde dice sangría primera línea, tomo botón izquierdo del mouse y hago un clic sostenido y muevo. Este sería mi sangría de primera línea, de 1,50. En este caso voy a dejar de 1,5. Sería de 1,5 centímetros. Y comienzo a escribir. Bueno, estamos terminando el primer párrafo. Y ahora, cuando yo doy automáticamente punto y doy Enter, ¿sí? Mi cursor se posiciona automáticamente en la misma dirección de la sangría que había dejado anteriormente. O sea, me deja una sangría en forma automática. La misma que configuré en el primer párrafo. Entonces, si nosotros usamos sangría de primera línea desde la regla, automáticamente me va a configurar todos los demás párrafos con la misma sangría, o sea, la misma distancia. En este caso, de 1,5. Y continuamos con nuestro párrafo, ¿sí? Escribiendo. Continuamos. Bueno, estamos llegando a la finalización del segundo párrafo. Y en este caso, ustedes van a observar nuevamente lo mismo, como les dije anteriormente. Quedó preestablecida la sangría de primera línea para todos los demás párrafos, ¿sí? Y aquí aparece la despedida ya. Hacemos la despedida. Aquí tenemos que tener en cuenta las abreviaciones. Saludamos atentamente. Tienen que tener cuidado. A veces cuando utilizamos punto, cuando abreviamos un texto y queremos seguir escribiendo en minúscula, automáticamente nos puede tomar en mayúscula. Para ello, tenemos que borrar la palabra mayúscula y volver a escribir en minúscula. Ahí toma Word, ¿sí? Bueno, escribimos entonces la despedida. Esta es la despedida. La anteúltima parte de una carta. Ahora vamos a trabajar con la firma. Y la firma, en el estilo anglosajón, tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros observamos nuevamente nuestro modelo terminado, aquí ustedes pueden observar
que la firma está alineado hacia la derecha, pero no todo el texto está hacia la derecha. Para ello vamos a trabajar con una serie de herramientas y vamos a hacer esto. Vamos a nuestro trabajo que estábamos haciendo y como nuevamente les decía, dábamos punto y aparte y nos reconocía como sangría el párrafo siguiente. La primera línea aparecía automáticamente como sangría. En este caso, para poder mover las dos sangrías juntas a la misma vez, voy a poner aquí la sangría de primera línea y la sangría francesa o de segunda línea juntas. Para mover las dos sangrías de una sola vez, me voy a posicionar sobre el rectángulo, ¿sí? El rectángulo que ustedes pueden observar aquí. Hago un clic sostenido y arrastro. Ahí se van las dos sangrías juntas. Porque les muestro nuevamente, porque si agarran desde la flecha de sangría francesa, ustedes van a mover solamente la sangría francesa, o sea, la sangría de segunda línea, que también se denomina de segunda línea. Para mover las dos sangrías a la vez, entonces arrastro. Voy a poner más o menos a 8 centímetros y medio mi sangría. Lo que yo estoy haciendo es achicando el campo de edición, así como le mostré al principio, ¿sí? Cuando les mostraba cómo se utilizaban las sangrías. Achico mi campo de edición con las dos sangrías para que quede un espacio más acorde con el formato de la firma. Voy a dar un espaciado más, doy un enter y posiciono mi cursor más abajo, pero mis dos sangrías continúan juntas. Les muestro, este es mi campo de edición, ¿sí? Donde voy a poder escribir, solamente ahí para hacer la firma. Borro esto y hacemos la firma. Aquí está mi texto. Ustedes observaron que la firma estaba centrada. Nuevamente vamos al original y esto me indica que mi firma está centrada, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, achiqué el campo de edición y una vez que achico el campo de edición voy al botón de alineamientos. Este botón me va a permitir centrar el texto al campo de edición. En este caso es esta pequeña porción. Hagamos entonces la firma. Nuestra casa es el que firma, ¿sí? Representante de la firma, Motors Sociedad Anónima. Entonces ponemos Motors Sociedad espacio anónimo, ¿sí? Ese es el nombre de nuestra empresa. Doy un espaciado y voy a escribir en este caso el nombre del gerente de nuestra empresa, que va a ser Mario Andrés. Salto aquí cómo agregar el acento. Aquí me marca que tengo un error. Cuando aparece el texto marcado en rojo es porque tengo un error. Haciendo un clic con el botón derecho del mouse sobre la palabra en rojo me sale una serie de herramientas o comandos que puedo utilizar y también las posibles
correcciones. En este caso es Andrés. Si yo hago un clic aquí, aparece la palabra Andrés. Pero si yo tipeo y quiero poner acento, primero voy a seleccionar la tecla para acentuar, que se encuentra al lado derecho de la tecla P, ¿sí? Aprieto la tecla, que tiene dos puntitos arriba, que son las diéresis y el acento, y ahí selecciono la tecla E y aparece el acento. García. Nuevamente vamos con el acento, como le expliqué anteriormente. Mario Andrés García es el gerente. Gerente. Aquí Mario Andrés tiene que firmar entre la línea de Motor Sociedad Anónima y su nombre. Entonces le voy a dar otro espaciado para que pueda firmar. Lo que ustedes pueden observar que esto no quedó como un sello. El sello significa que tendría que estar el texto junto, más juntito, sin el espaciado posterior. Para ello hago el mismo procedimiento que hice en el destinatario y en este caso quito automáticamente el espaciado y queda con esta apariencia. Bueno, de esta forma nosotros obtenemos nuestra carta de presentación estilo anglosajón. Nuevamente repasamos, el estilo anglosajón consta de encabezamiento del lado derecho, destinatario, dirección, alineamos ya como justificado, por eso queda el texto así, bien al margen, no comidito. Comidito les muestro cómo es, significa alineación izquierda, nos quedaría así, ¿sí? Esto es alineación izquierda y uno se puede dar cuenta porque nos queda el texto bien al margen. Pongo nuevamente justificado y queda el texto al margen. Sangría tenemos. Entonces desde aquí nuevamente justifico. En este caso quito espaciado posterior a estas dos líneas. A la línea de su despacho vuelvo a configurar espaciado posterior de 14 puntos y interlineado de 1,16. Automáticamente doy Enter y tengo este espaciado. Trabajo con el tratamiento. Una vez que hago el tratamiento doy Enter y ya empiezo con los párrafos del cuerpo de la carta. El cuerpo de la carta entonces va a tener sangría. Cada párrafo comienza con sangría. Es el espaciado que dejamos entre el margen y el inicio de la primera palabra del párrafo. En este caso yo utilicé, me posiciono acá con el cursor y pueden visualizar que es de 1,5 centímetros. Configure mi sangría a través de la regla para que automáticamente los demás párrafos tengan la misma sangría. ¿Sí? Escribo con la sangría y luego llego a la firma. Y para realizar la firma tuve que achicar el campo de edición, trayendo las dos sangrías juntas. Una vez que achico el campo de edición, centro el texto y escribo. Dejo el espacio correspondiente para que firme el gerente y escribo su nombre y el cargo que ocupa. Y de esta forma sería el estilo anglosajón. Bueno, estas son las herramientas que vimos de Word, que son las alineaciones, el botón
despaciado entre líneas y párrafo, o la caja de diálogo párrafo. Y del grupo fuentes trabajamos con la fuente Carol New tamaño 11. Bueno, espero que lo pongan en práctica y miren tantas veces como sea necesario el video si les queda alguna duda, o no duden en comunicarse conmigo o dejarme algún mensajito por el canal. Bueno, hasta el próximo video.